Hola mi próspero amigo, bienvenido de nuevo a nuestro canal. Hoy hablaremos sobre los orígenes de las famosas cruzadas para tomar Jerusalén y otros temas que os pueden interesar en una hora. Mirad hasta el final, así que no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido hecho para ti con mucho amor y cariño. Vamos pues. La Europa medieval antes de las cruzadas. Antes de las cruzadas, Europa estaba dividida en pequeños feudos controlados por señores locales, quienes gobernaban desde castillos fortificados. Estos señores ofrecían protección a los campesinos a cambio de trabajo en sus tierras, creando una estructura feudal donde la lealtad al señor era fundamental. La Iglesia Católica era una institución poderosa, y su influencia se extendía sobre todos los aspectos de la vida diaria. Las cruzadas surgieron en un momento de conflicto interno en Europa, con guerras frecuentes entre señores, pobreza y hambruna. También fue una época en la que la religión lo impregnaba todo, desde la política hasta la vida cotidiana. El Imperio Bizantino y la expansión del Islam. En Oriente, el Imperio Bizantino estaba perdiendo poder frente a la expansión del Islam. Tras la muerte de Mahoma en el siglo VII, los árabes musulmanes conquistaron vastos territorios, incluida Jerusalén. Aunque Jerusalén era sagrada tanto para cristianos como para musulmanes, fue gobernada por califas musulmanes que permitieron el acceso a peregrinos cristianos, al menos en un principio. Sin embargo, con la llegada de los turcos selyúcidas en el siglo XI, las tensiones aumentaron, ya que estos nuevos gobernantes eran más hostiles hacia los peregrinos. En 1071, la derrota bizantina en la batalla de Manzikert debilitó aún más al imperio, poniendo a Constantinopla bajo amenaza. El papel del Papa Urbano II. El Papa Urbano II aprovechó esta situación de debilidad del imperio bizantino para reforzar su autoridad en Europa. En el Concilio de Clermont en 1095, Urbano II hizo un llamado a los cristianos de toda Europa para que tomaran las armas y recuperaran Jerusalén de manos de los musulmanes. Su discurso fue emotivo, prometiendo la remisión de los pecados y la salvación eterna a aquellos que lucharan en esta guerra santa. Urbano usó el término «guerra santa» para justificar el uso de la violencia en nombre de la religión, lo que movilizó a miles de personas a unirse a la causa. Las causas y motivaciones de las cruzadas. Factores religiosos. Las cruzadas fueron, ante todo, presentadas como un deber religioso. La idea de una guerra santa era nueva para muchos cristianos, pero fue muy eficaz para movilizar a las masas. Los papas prometieron indulgencias plenarias, lo que significaba que los pecados de los participantes serían perdonados y sus almas estarían aseguradas para el cielo. Jerusalén era el lugar más sagrado para el cristianismo, ya que fue donde Cristo fue crucificado y resucitó. La defensa de los peregrinos cristianos y la recuperación de los santos lugares se convirtieron en el motivo principal para las cruzadas. Para muchos, participar en las cruzadas era no solo un acto de fe, sino una forma de expiar pecados personales. Factores políticos y económicos. Además de las motivaciones religiosas, las cruzadas ofrecían una oportunidad para la expansión territorial y económica. Muchos nobles europeos veían en las cruzadas una oportunidad para adquirir tierras y riquezas en Oriente. Las rutas comerciales que conectaban Europa con Asia pasaban por el Mediterráneo oriental, y el control de estas rutas era vital para el comercio de bienes como especias, seda y otros productos de lujo. Además, las cruzadas ofrecían una salida para la violencia interna en Europa, donde los señores feudales se enfrentaban constantemente entre sí. Canalizar esa violencia hacia un enemigo común en Oriente Medio ayudaba a pacificar el continente europeo. La Primera Cruzada, 1096 a 1099. Preparación y movilización. El llamado a las armas del Papa Urbano II resonó en toda Europa. Personas de todas las clases sociales, desde nobles hasta campesinos, respondieron a la llamada. Se formaron ejércitos de cruzados, aunque no todos estaban bien equipados o entrenados para una guerra de larga duración. La Cruzada Popular, liderada por Pedro el Ermitaño, fue un intento inicial mal organizado que terminó en desastre. Sin embargo, los nobles europeos, como Godofredo de Bouillon, organizaron fuerzas más estructuradas. Estos ejércitos cruzaron Europa y llegaron a Constantinopla, donde comenzaron su campaña en territorio musulmán.
Las dificultades del viaje, la falta de alimentos y las diferencias culturales entre los cruzados y los bizantinos complicaron aún más la situación. El sitio de Antioquía y la toma de Jerusalén. Uno de los eventos clave de la Primera Cruzada fue el sitio de Antioquía en 1098. Los cruzados asediaron la ciudad durante meses, enfrentando hambre, enfermedades y desesperación. Finalmente, con la ayuda de traidores dentro de las murallas, lograron tomar la ciudad. Tras la victoria en Antioquía, los cruzados continuaron hacia Jerusalén, que estaba bajo control musulmán. En 1099, tras un duro asedio, los cruzados tomaron Jerusalén, y se desató una masacre en la ciudad, con miles de musulmanes y judíos asesinados. La victoria en Jerusalén fue vista como un éxito divino y marcó el establecimiento del reino de Jerusalén, gobernado por los cruzados. Las cruzadas subsiguientes. La Segunda Cruzada, 1147 a 1149. Después del éxito de la Primera Cruzada, los cruzados establecieron varios estados en Oriente, incluidos el reino de Jerusalén y el condado de Edesa. Sin embargo, en 1144, el emir musulmán Zengi tomó Edesa, lo que provocó el llamado a una nueva cruzada. La Segunda Cruzada fue convocada por el Papa Eugenio III, y reyes como Luis VII de Francia y Conrado III del Sacro Imperio respondieron. Sin embargo, la cruzada fue un fracaso total. Los ejércitos cristianos no pudieron coordinarse, y tras sufrir derrotas en Damasco y en otras partes de Oriente Medio, la cruzada terminó sin ningún éxito significativo. La Tercera Cruzada, 1189 a 1192. La pérdida de Jerusalén en 1187, tras la victoria de Celedino en la batalla de Jetín, llevó a la Tercera Cruzada. Este fue uno de los enfrentamientos más famosos de las cruzadas, con figuras como Ricardo Corazón de León de Inglaterra, Felipe II de Francia y el emperador Federico Barbarroja. Aunque Ricardo logró varios éxitos militares, incluido el asedio de Acre, no pudo reconquistar Jerusalén. Al final, Ricardo y Celedino firmaron un acuerdo que permitía a los peregrinos cristianos acceder a Jerusalén sin que la ciudad fuera recapturada. Esta cruzada demostró que las cruzadas ya no eran tan efectivas como antes. Las cruzadas menores y su impacto. La Cuarta Cruzada, en lugar de dirigirse a Tierra Santa, terminó con el saqueo de Constantinopla en 1204, un evento que dividió aún más la cristiandad. Esta desviación de los objetivos originales de las cruzadas causó un daño irreparable a la relación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Las cruzadas menores, como la Cruzada de los Niños y la Quinta Cruzada, fueron igualmente ineficaces. A medida que pasaban los años, las cruzadas perdieron su enfoque religioso original y se convirtieron en herramientas políticas y económicas para las potencias europeas. Consecuencias de las cruzadas. Impacto religioso y cultural. Las cruzadas trajeron un intercambio cultural entre Oriente y Occidente. A través del contacto con los musulmanes, los europeos adquirieron conocimientos en campos como la medicina, las matemáticas y la astronomía. También introdujeron productos exóticos, como especias y seda, que transformaron la economía europea. Sin embargo, las cruzadas también dejaron un legado de intolerancia religiosa. Los cruzados no solo lucharon contra los musulmanes, sino que también persiguieron a los judíos y herejes en Europa. La relación entre cristianos y musulmanes quedó marcada por siglos de hostilidad como resultado de estos conflictos. Consecuencias políticas y sociales. Las cruzadas contribuyeron al debilitamiento del feudalismo y al fortalecimiento de las monarquías europeas. Muchos nobles que participaron en las cruzadas nunca regresaron, lo que permitió a los reyes centralizar el poder. Además, las cruzadas fomentaron el comercio con Oriente, abriendo nuevas rutas comerciales y enriqueciendo a las ciudades italianas como Venecia y Génova. Aunque los cruzados fracasaron en establecer un dominio permanente en Tierra Santa, las cruzadas transformaron Europa política y económicamente, acelerando el fin de la Edad Media. El legado de las cruzadas. La visión moderna de las cruzadas. Hoy en día, las cruzadas son vistas de manera muy diferente a como lo fueron en la Edad Media. Mientras que en el pasado se celebraban como un acto heroico de fe, hoy en día muchos historiadores las critican como un ejemplo de intolerancia y violencia religiosa. En el mundo islámico, las cruzadas son recordadas como una invasión extranjera, mientras que en Europa, se ven como un momento de confrontación entre Oriente y Occidente.
A pesar de las críticas, las cruzadas siguen siendo un tema fascinante para estudios históricos y culturales, y su impacto sigue siendo objeto de debate. Conclusión, ¿qué fueron realmente las cruzadas? Las cruzadas fueron una serie de campañas militares complejas con múltiples causas y consecuencias. Aunque su objetivo principal era la recuperación de Jerusalén, tuvieron repercusiones mucho más amplias, transformando tanto a Europa como a Oriente Medio. Fueron una mezcla de fervor religioso, ambiciones políticas y búsqueda de riquezas. Hoy, su legado se percibe como contradictorio, mientras que promovieron intercambios culturales y avances en algunos campos, también perpetuaron el conflicto y la intolerancia religiosa. En última instancia, las cruzadas cambiaron el curso de la historia, dejando una huella profunda en las relaciones entre el mundo cristiano y musulmán. El espíritu prohibido que castiga a los pecadores. La leyenda del alma mula, o mula ánima, es una de las historias más populares y aterradoras del folclore de Argentina, especialmente en la región del noroeste. Esta historia se cuenta en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, y otras cercanas, con variaciones en los detalles, pero manteniendo siempre un aire de misterio y castigo divino. Origen y significado. El nombre, alma mula, proviene de la combinación de dos palabras, alma y mula, lo que refleja la idea de una alma condenada que se convierte en una mula. Según la leyenda, la alma mula no es un espíritu cualquiera, es un castigo divino infligido a aquellas personas que cometieron pecados graves, especialmente aquellos relacionados con la lujuria y el incesto. La alma mula es la representación de la culpa que persigue a los pecadores. El pecado y la transformación. El mito cuenta que la alma mula es una mujer que cometió actos de lujuria con familiares cercanos, ya sea con su padre, hermano o algún otro pariente. En algunos relatos, esta mujer también puede haber seducido a varios hombres, desafiando la moralidad tradicional de su comunidad. Al no arrepentirse de sus actos, fue maldecida por Dios o por la Virgen María, dependiendo de la versión de la historia. Como castigo por su falta, esta mujer se transforma en una mula, pero no es una mula común. La alma mula tiene características aterradoras que la distinguen de cualquier otro animal. Tiene un aspecto monstruoso, con una piel oscura y ojos rojos que brillan en la oscuridad. De su boca salen llamas de fuego, y lleva consigo cadenas que hacen un sonido aterrador cuando se mueve por la noche. Es un ser condenado a vagar eternamente en la oscuridad, cargando con su culpa. Apariciones y castigo. La alma mula es conocida por aparecerse en las noches, especialmente en áreas rurales y despobladas. Se dice que vaga por los caminos solitarios, buscando a aquellos que también han cometido pecados graves, particularmente relacionados con la sexualidad o la traición. Su aparición es precedida por el sonido de sus cadenas y el ruido de cascos golpeando el suelo. Aquellos que la escuchan, sienten un miedo paralizante, ya que la presencia de la alma mula significa que un pecador será castigado. En algunas versiones de la historia, la alma mula no solo aparece para castigar, sino que también busca el perdón. La mujer detrás de la mula desea redimirse de su culpa, pero está atrapada en esta forma maldita, incapaz de encontrar paz. Los testigos. A lo largo de los años, muchas personas han afirmado haber visto a la alma mula. Algunos relatan haberla oído antes de verla, describiendo el terror que sintieron al escuchar sus cadenas arrastrándose por la tierra y el sonido de sus cascos. Otros, más valientes o desafortunados, dicen haberla visto de cerca, describiéndola como un ser espantoso con ojos de fuego, que emite una energía maligna. Estas apariciones suelen ocurrir en caminos desolados, alejados de las ciudades, y casi siempre durante la noche. La leyenda advierte que cualquiera que se cruce en el camino de la alma mula debe evitar mirarla directamente o interactuar con ella, ya que se cree que eso podría atraer su ira o maldición. El papel del arrepentimiento. Uno de los aspectos más importantes de la leyenda de la alma mula es su mensaje sobre el arrepentimiento y la redención. A diferencia de otras criaturas del folclore que solo buscan causar daño, la alma mula es un recordatorio de las consecuencias del pecado y la falta de arrepentimiento. Si bien es un ser temido, su existencia también simboliza la posibilidad de redimirse a través del arrepentimiento genuino. Sin embargo, la mujer que se convierte en la alma mula no pudo encontrar esa redención en vida, y por ello,
está condenada a vivir eternamente en esa forma monstruosa. Variaciones regionales. Dependiendo de la región de Argentina en la que se cuente la historia, la leyenda de la alma mula puede variar. En algunas versiones, la alma mula es una mujer que no solo cometió incesto, sino que también tuvo relaciones sexuales con varios hombres, desafiando las normas morales y religiosas de la época. En otras versiones, se le asocia con prácticas de brujería o pactos con el diablo. Sin importar la versión, la esencia de la historia sigue siendo la misma. La alma mula es un espíritu castigado por sus pecados sexuales, condenado a vagar eternamente como una mula monstruosa que atormenta a los pecadores. Protección contra la alma mula. Para protegerse de la alma mula, algunas versiones de la leyenda sugieren ciertas precauciones. Se cree que llevar una cruz o rezar en el momento en que se escucha el sonido de sus cadenas puede ofrecer protección. Otros dicen que es necesario evitar los caminos solitarios durante la noche, ya que esos son los lugares donde la alma mula tiende a aparecer. Simbolismo y mensaje. La leyenda de la alma mula tiene un fuerte componente moral. A través de esta historia, se transmiten advertencias sobre las consecuencias de violar las normas morales y religiosas, especialmente en lo que respecta a la sexualidad. La figura del alma mula es un recordatorio de que los actos inmorales no solo tienen consecuencias en vida, sino también en la eternidad. Por otro lado, la historia también refleja el temor a lo desconocido y a la naturaleza salvaje. La alma mula, como criatura que habita en caminos solitarios y bosques oscuros, también representa los peligros de aventurarse en lo desconocido, tanto en el sentido físico como moral. Interpretaciones psicológicas. Desde un punto de vista psicológico, la alma mula puede interpretarse como una representación de la culpa y el remordimiento. La mujer que se convierte en esta criatura está atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento debido a sus propios actos. La transformación en una mula puede verse como una metáfora de la deshumanización que ocurre cuando alguien es consumido por sus propios pecados. Además, la historia de la alma mula refleja los valores y miedos de las comunidades rurales argentinas, donde las normas sociales y morales eran estrictamente observadas. La leyenda funcionaba como una forma de reforzar esas normas, especialmente en lo que respecta a la conducta sexual y las relaciones familiares. Alma mula en la cultura popular. Con el tiempo, la leyenda de la alma mula ha encontrado su lugar en la cultura popular argentina. Ha sido tema de cuentos, canciones y hasta películas de terror. En algunas comunidades rurales, aún se cuenta la historia alrededor de fogatas o en reuniones familiares, pasando de generación en generación. Aunque la leyenda ha evolucionado, sigue siendo una parte integral del folclore y las tradiciones de Argentina. La alma mula es una de las leyendas más fascinantes del folclore argentino, y su historia ofrece una mezcla de terror, culpa, arrepentimiento y redención. Como símbolo de las consecuencias del pecado, la alma mula continúa aterrorizando a aquellos que escuchan su leyenda, recordándoles que los actos inmorales pueden tener repercusiones tanto en la vida como en la muerte. El libro de Enoc. El libro de Enoc es un texto apócrifo, es decir, no fue incluido en el canon oficial de la Biblia por las principales tradiciones judías y cristianas. Es atribuido a Enoc, bisabuelo de Noé, y contiene detalles que no aparecen en la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento cristiano. Aunque no es considerado escritura por la mayoría de los cristianos, tiene un lugar importante en la tradición etíope ortodoxa, donde se lo incluye en su canon. Los vigilantes, ángeles caídos. En el libro de Enoc, se menciona a un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes, que fueron enviados por Dios para vigilar a la humanidad. Estos ángeles, sin embargo, se rebelaron contra su misión. En lugar de proteger a los humanos, se enamoraron de las mujeres mortales y comenzaron a tener relaciones con ellas. Como resultado de estas uniones, nacieron unos seres llamados los Nepilim, que son descritos como gigantes y seres poderosos. Los Nepilim y su rol en el mundo. Los Nepilim, conocidos como los gigantes, son descritos en el Génesis 6:4 de la Biblia, aunque de manera breve. Se dice que eran los héroes de la antigüedad y hombres de gran renombre.
En el libro de Enoc, se amplía más sobre estos gigantes, señalando que eran seres violentos que llevaron a la corrupción y la devastación del mundo. Se sugiere que estos gigantes enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos, como el arte de la guerra, la astrología y la magia. La intervención de Dios y el diluvio. En el texto de Enoc, Dios, al ver la corrupción que los Nepilim y los vigilantes habían causado en la tierra, decide enviar el diluvio para purificar el mundo. El diluvio no solo es una medida para limpiar a la humanidad de sus pecados, sino también para erradicar a los Nepilim y a los ángeles caídos que habían corrompido el orden divino. El juicio de los vigilantes. Los vigilantes son castigados por Dios por su rebelión. Enoc narra cómo estos ángeles caídos fueron encarcelados en fosos profundos bajo la tierra, esperando un juicio final. El libro de Enoc describe con detalles cómo algunos ángeles, liderados por el arcángel Miguel, se encargan de ejecutar los juicios sobre los vigilantes. ¿Por qué fue censurada esta historia? Existen varias teorías sobre por qué el libro de Enoc no fue incluido en el canon bíblico. Algunos eruditos creen que el contenido del libro de Enoc era demasiado místico y que contenía descripciones que podían generar confusión teológica. La Iglesia primitiva, especialmente en el Concilio de Nicea, intentó establecer un cuerpo uniforme de escrituras que se alineara con una visión más ortodoxa y menos especulativa. Además, la idea de ángeles caídos y sus interacciones con los humanos podría haber sido vista como problemática, especialmente en comparación con otras doctrinas más centradas en el pecado y la redención. Enoc en la cultura moderna. A lo largo de los siglos, el libro de Enoc y la historia de los Nepilim han seguido despertando interés, especialmente entre aquellos interesados en misterios bíblicos y teorías conspirativas. En los últimos años, el texto ha sido popularizado por autores de teorías de la conspiración, quienes sugieren que las referencias a los Nepilim y los vigilantes están relacionadas con temas como los antiguos astronautas y otras teorías pseudoarqueológicas. Gigantes en otras culturas. Curiosamente, la idea de gigantes que vivieron en la tierra antes del diluvio no es exclusiva de la tradición judeocristiana. Otras culturas, como la griega y la nórdica, también tienen leyendas sobre gigantes y seres poderosos. Estas coincidencias sugieren que la idea de una raza antigua y poderosa puede haber sido un mito compartido entre muchas civilizaciones antiguas. Conclusión. La historia de los gigantes prohibidos y los Nepilim sigue siendo un tema que fascina a estudiosos y entusiastas de la Biblia. Aunque el libro de Enoc no es parte del canon oficial de muchas tradiciones religiosas, su influencia y legado se pueden ver en numerosos textos religiosos, así como en la cultura moderna. Esta narrativa plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del mal, el papel de los ángeles y el lugar de la humanidad en el universo. Razones por las que Dios no destruye a Satanás y los ángeles caídos. Libre albedrío y la justicia divina. Dios creó tanto a los ángeles como a los seres humanos con la capacidad de elegir, y esa elección es esencial para la naturaleza de su relación con Dios. Si Dios hubiera destruido a Satanás inmediatamente después de su rebelión, habría eliminado la posibilidad del libre albedrío. Dios respeta la libertad de elección de sus criaturas, incluso cuando esa elección conlleva rebelarse. Aquí, el libre albedrío es una manifestación de la justicia divina, donde cada ser es responsable de sus decisiones y enfrentará las consecuencias en el tiempo adecuado. Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. El plan redentor de Dios. La caída de Satanás y la presencia del mal han servido para destacar el plan redentor de Dios, que culmina con el sacrificio de Jesús en la cruz. Si Satanás hubiera sido destruido de inmediato, no habría necesidad del sacrificio redentor de Cristo. El mal permite que la gracia de Dios se manifieste plenamente. Jesús vino a vencer al mal y ofrecer una vía de salvación a la humanidad. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El propósito del juicio final. La Biblia enseña que habrá un día de juicio final para todos, incluyendo a Satanás y sus ángeles caídos. Dios ha determinado un momento exacto para este juicio, cuando la justicia plena será revelada. Si Satanás fuera destruido antes de tiempo, este juicio no tendría lugar, y no se cumpliría el plan completo de Dios para la redención y la justicia. Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La prueba de la fidelidad humana. La presencia del mal permite que los seres humanos elijan entre el bien y el mal, demostrando así su fidelidad a Dios. Si no hubiera tentación, no habría una verdadera prueba de obediencia o amor. Satanás sirve como el tentador que pone a prueba la fe de los hombres, como lo vemos en la historia de Job 1:6 y 12. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Job 1:8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Satanás como un adversario. Satanás desempeña un papel específico como adversario de la humanidad. Su función como acusador se ve en el libro de Job y su papel como el tentador en los evangelios, Mateo 4:1 y 11. Sin embargo, incluso en su papel de adversario, está limitado por el poder y la autoridad de Dios. Este conflicto con Satanás revela la gloria de Dios y su control soberano sobre el bien y el mal. 1 Pedro 5:8, sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El desarrollo espiritual y moral del ser humano. La lucha contra el mal refina el carácter espiritual de los creyentes. A través de las pruebas y la resistencia al pecado, los cristianos crecen en santidad y se acercan más a Dios. Dios permite la existencia del mal para que los creyentes se fortalezcan en la fe y aprendan a depender de su gracia. La Biblia habla de cómo las tribulaciones producen paciencia y carácter, Romanos 5:3 y 4. Romanos 5:3 y 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Santiago 1:2 y 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Manifestación del poder y la autoridad de Dios. Aunque Satanás actúa en el mundo, nunca lo hace fuera del control soberano de Dios. A lo largo de la Biblia, se muestra que Dios tiene la autoridad final, y Satanás opera solo dentro de los límites que Dios le permite. La existencia de Satanás sirve para mostrar que, incluso en medio del mal, Dios está en control y tiene un plan para derrotar el mal completamente al final. Job 1:12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Colosenses 1:16 y 17, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. El testimonio de los ángeles fieles. Los ángeles que permanecieron fieles a Dios observan cómo se desarrolla la historia de la redención y el conflicto con el mal. A través de esto, los ángeles ven la sabiduría y justicia de Dios manifestarse. La existencia continua de Satanás también les recuerda a los ángeles fieles la importancia de su obediencia y lealtad a Dios. 1 Timoteo 5:21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles.
La demostración de la justicia de Dios. Dios es justo en todas sus decisiones, y al no destruir inmediatamente a Satanás y los ángeles caídos, Él está demostrando que la justicia perfecta requiere tiempo. Dios permite que el mal siga su curso para que, en el tiempo adecuado, todos puedan ver la justicia y la equidad de su juicio. Su paciencia es parte de su plan para que todo sea revelado y juzgado correctamente. Segundo Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El cumplimiento de las profecías. Muchas profecías bíblicas incluyen la derrota final de Satanás, como en Apocalipsis 20:10, donde se describe su destino en el lago de fuego. Estas profecías son parte del plan divino que se está desarrollando a lo largo de la historia. Dios permite que Satanás continúe existiendo hasta que todas las profecías se cumplan, revelando su control sobre el tiempo y los eventos. Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La gracia y la oportunidad de arrepentimiento, 7 minutos. Aunque la Biblia no sugiere que Satanás o los ángeles caídos puedan arrepentirse, el retraso en su destrucción revela la gracia y paciencia de Dios hacia la humanidad. Este tiempo prolongado antes del juicio final ofrece a los seres humanos la oportunidad de arrepentirse y volverse a Dios. Dios es paciente porque desea que todos los hombres lleguen al arrepentimiento, segundo Pedro 3:9. Segundo Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La revelación completa del carácter de Dios. La paciencia de Dios al no destruir inmediatamente a Satanás permite que su carácter sea completamente revelado. Dios es justo, misericordioso y soberano, y estos atributos se ven más claramente a medida que la historia de la redención se desarrolla. La victoria final de Dios mostrará su gloria de manera completa, y todos verán cómo sus planes fueron siempre sabios y justos. Romanos 9:22 y 23, y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Apocalipsis 15:3, y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Reflexión final. La victoria final está garantizada. Aunque Satanás sigue activo, la Biblia es clara en cuanto a su derrota final. El Apocalipsis 20:10 deja claro que su destino está sellado. Reflexionar sobre la certeza de la victoria de Dios sobre el mal ofrece consuelo y esperanza a los creyentes. El mal es temporal, pero la bondad y el amor de Dios son eternos. Pacto con Noé, Génesis 9:8 y 17. Después del diluvio, Dios establece un pacto con Noé, sus descendientes y todas las criaturas vivientes. Este es conocido como el pacto noético. Dios promete nunca más destruir la tierra con un diluvio, y el arco iris se convierte en la señal de este pacto eterno. A través de Noé, Dios restaura la humanidad y reafirma su soberanía sobre la creación. Este pacto resalta la misericordia de Dios y su compromiso de preservar la vida. Este pacto se establece inmediatamente después del gran diluvio, que fue un juicio de Dios sobre la maldad generalizada de la humanidad, Génesis 6, 5-7. Noé y su familia, siendo los únicos justos ante Dios, fueron salvados mediante el arca. El pacto con Noé es incondicional, lo que significa que depende enteramente de la promesa de Dios y no de la obediencia humana. Dios promete que nunca más destruirá la tierra con un diluvio, y como señal de esta promesa, establece el arco iris como un recordatorio visible de su compromiso de preservar la vida en la tierra. Este pacto es fundamental porque subraya la misericordia de Dios a pesar del juicio. Aun cuando el mal había proliferado en la humanidad, Dios se compromete a sostener el orden natural y la vida humana.
Es un recordatorio de que la creación sigue bajo el cuidado divino, y este pacto sirve como una base para los pactos futuros, donde se ve la constante intervención de Dios en la historia humana. Pacto con Abraham, Génesis 12:1 y 3, 15, 17:1 y 14. El pacto abrahámico es uno de los pilares de la historia bíblica. Dios llama a Abraham y le promete que será el padre de una gran nación, que tendrá descendientes innumerables y que todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de él. Este pacto incluye la promesa de una tierra, Canaán, y la circuncisión como señal del acuerdo entre Dios y su pueblo. Este pacto se basa en la fe y marca el comienzo de la relación especial de Dios con el pueblo de Israel. Abraham, originalmente Abrem, vivía en Ur de los Caldeos, una región pagana, cuando Dios lo llama a dejar su tierra natal y a seguir una promesa divina que cambiaría el curso de la historia. Este pacto se revela en varias etapas, pero la promesa principal es que Abraham será el padre de una gran nación y que a través de su descendencia, todas las naciones del mundo serán bendecidas. El pacto con Abraham es incondicional en cuanto a la promesa de bendiciones. Dios promete a Abraham tres cosas esenciales. A pesar de que Abraham y Sara eran ancianos y sin hijos, Dios les promete una posteridad innumerable. Tierra, la tierra de Canaán sería dada a su descendencia como herencia perpetua. A través de Abraham, todas las familias de la tierra serían bendecidas, apuntando proféticamente al futuro Mesías. El pacto es sellado mediante la circuncisión, que se convierte en la señal externa de la relación especial entre Dios y el pueblo descendiente de Abraham. Este pacto establece a Abraham como el patriarca del pueblo de Israel, pero también es clave para la historia de la salvación, ya que la promesa de bendición universal se refiere al plan redentor de Dios para todas las naciones, algo que se cumplirá finalmente en Cristo. Además, subraya
con la guía de Samuel y el respaldo de Dios, libró importantes batallas, como la que salvó a Jabes de Galaad de la amenaza de los amonitas. El pueblo lo aclamaba, y parecía que Saúl tenía un futuro prometedor. Sin embargo, detrás de este exterior valiente y lleno de éxito, algo comenzó a cambiar en el corazón de Saúl. El primer signo de su declive apareció cuando, en una situación desesperada, Saúl desobedeció las instrucciones de Samuel. En lugar de esperar al profeta para ofrecer un sacrificio antes de la batalla contra los filisteos, Saúl, impaciente y ansioso por la presión de sus tropas, decidió ofrecer el sacrificio él mismo. Este acto, aunque parecía insignificante, fue visto como un acto de desobediencia grave por parte de Dios. Samuel lo reprendió duramente, diciéndole que, debido a su desobediencia, su dinastía no perduraría. Saúl, que había comenzado como un hombre humilde, estaba comenzando a confiar más en su propio juicio que en el de Dios. A pesar de esta advertencia, Saúl siguió gobernando, pero su desobediencia solo aumentó. El siguiente gran golpe en su relación con Dios ocurrió cuando Saúl fue instruido por Dios a través de Samuel a destruir por completo a los amalecitas, un pueblo enemigo, y no dejar ningún sobreviviente ni ganado. Sin embargo, Saúl decidió salvar al rey Agag y lo mejor del ganado, bajo la excusa de ofrecerlo como sacrificio a Dios. Cuando Samuel llegó y vio que Saúl había desobedecido nuevamente, lo confrontó con una de las frases más poderosas de la Biblia: la obediencia es mejor que el sacrificio. Este fue el momento en que Dios rechazó definitivamente a Saúl como rey de Israel, y Samuel dejó de visitarlo. Saúl había perdido el favor de Dios. A partir de este punto, la vida de Saúl se volvió caótica y desesperada. Uno de los factores que aceleró su caída fue la llegada de David, un joven pastor que, con la ayuda de Dios, derrotó al gigante Goliat. David se convirtió rápidamente en el héroe del pueblo, lo que desató los celos en Saúl. En lugar de alegrarse por el éxito de David, Saúl empezó a verlo como una amenaza a su trono. Estos celos crecieron hasta convertirse en una obsesión. Saúl intentó varias veces matar a David, lanzándole lanzas y persiguiéndolo por todo el país. Los celos y la paranoia de Saúl lo alejaron de su familia, sus amigos y sus aliados, y finalmente lo aislaron en su locura. Mientras David crecía en popularidad y en la bendición de Dios, Saúl se hundía en la desesperación. En un intento final por saber su destino, Saúl recurrió a algo prohibido por la ley de Dios: visitó a una vidente en Ende para invocar el espíritu de Samuel. El profeta, ahora fallecido, le dio la noticia que tanto temía: él y sus hijos morirían en la batalla al día siguiente, y su reino sería entregado a David. La profecía se cumplió. Durante una batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, los hijos de Saúl murieron, y el mismo Saúl, al verse herido y rodeado por el enemigo, decidió quitarse la vida, cayendo sobre su propia espada. El hombre que había comenzado su reinado con tantas promesas, elegido por Dios para liderar a su pueblo, terminó su vida en soledad, abandonado tanto por Dios como por su pueblo. La caída de Saúl no fue solo una serie de errores, sino una tragedia impulsada por su desobediencia, su orgullo, y su incapacidad para confiar plenamente en Dios. Su vida nos enseña lecciones importantes sobre la humildad, la obediencia, y los peligros de la envidia y el orgullo. Saúl, que había sido ungido para gobernar, terminó alejándose de Dios, lo que le costó su trono, su familia, y finalmente, su vida. Después de la muerte de Saúl, su trágica caída dejó una marca profunda en la historia de Israel. Su reinado había comenzado con tanto potencial, pero terminó en desastre, y su legado se convirtió en un ejemplo de cómo la desobediencia y el orgullo pueden destruir no solo a un individuo, sino a una nación entera. El día de su muerte fue un punto de inflexión para el pueblo de Israel. Los filisteos, al encontrar el cuerpo de Saúl en el campo de batalla, lo despojaron de su armadura y exhibieron su cuerpo como trofeo en las murallas de Bet-San. Su destino final fue un triste reflejo de la grandeza que había perdido. El primer rey de Israel, el hombre que había sido ungido por Dios, terminó como una advertencia colgada en las murallas del enemigo. Aunque Saúl había sido elegido para guiar a Israel, su falta de fe y su constante lucha interna con la obediencia y el control terminaron destruyéndolo. No solo perdió su trono y su vida, sino que arrastró consigo a sus hijos, quienes murieron en la misma batalla. Jonatán, su hijo mayor y amigo íntimo de David, también perdió la vida ese día,
lo que añadió aún más tristeza al desenlace de Saúl. Tras la muerte de Saúl, el camino quedó abierto para que David asumiera el trono. A pesar de que David había sido perseguido por Saúl durante años, lloró amargamente la muerte del rey y de Jonatán. En su lamento, David expresó palabras que muestran la complejidad de su relación con Saúl, como han caído los valientes en medio de la batalla, Saúl y Jonatán, amados y agradables en su vida, y en su muerte no fueron